última dictadura cívico-militar no solo aplicó a una escala jamás vista la desaparición forzada de personas como arma de guerra, sino también recurrió a la violencia de género y a los crímenes sexuales como forma de marcar en el cuerpo de las mujeres secuestradas un mensaje a ser leído por toda la sociedad. Apertura de los juicios, después de la declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, ¿no? la ley de obediencia de vida, la ley de punto final, la de obediencia de vida y los indultos, algunas mujeres habían empezado a contar distintas historias donde narraban distintos episodios de violaciones y de violencia sexual, y esto había permanecido invisibilizado hasta este momento. Y sin embargo, cuando uno iba a los testimonios del juicio de la Junta o iba a los testimonios ante la CONADEP, se encontraba con que las violencias sexuales habían sido denunciadas. Y sin embargo, no habían sido retomadas en el interrogatorio de los jueces y finalmente habían quedado subsumidas en la figura de torturas o tormentos. Muchas no declararon por miedo, muchas no declararon por vergüenza, por culpa, porque a pesar de que eran víctimas, como la sociedad tiene una visión, sigue manteniendo visiones muy tradicionales y patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres, ellas sentían que se sentían mancilladas y que iban a ofender a su familia si confesaban haber sido violentadas sexualmente. Y ahora te cuento qué consideramos violencia sexual. Consideramos no solo penetración, aunque sea mínima y aunque sea con objetos o con partes del cuerpo que no sean el pene, pero también la desnudez forzada, la esclavitud sexual, los embarazos forzados, los chistes obscenos, los manoseos, por supuesto, la tortura en genitales, no les daban elementos de higiene para cuando estaban menstruando, etc. Es decir, todo eso tiene una connotación sexual y no es que nosotras lo hayamos visto así, sino que está dicho en sentencias y en jurisprudencia. Entonces, nosotros tomamos esas definiciones de violencia sexual. Ya en la CONADEP, en los testimonios de las mujeres que se acercaban y en el juicio a las juntas, algunas mujeres, algunas adelantadas, habían denunciado haber sido víctimas o haber sido testigos de violencia sexual, de violencia de género, de violaciones, de abusos en los centros clandestinos de detención o en las cárceles. Y sin embargo, los tribunales con esa prueba no podían hacer nada, es decir, no era materia judiciable. En ese momento todavía los crímenes sexuales no habían sido considerados como de lesa humanidad, es decir, muchos de ellos habían prescripto y de acuerdo a los cánones de prueba que se tenía en la justicia con respecto a los crímenes sexuales, a las violaciones, no había forma de probarlo, es decir, no había semen, no había magulladuras, no había forma de que los jueces pudieran asegurar que lo que revelaban las mujeres era cierto. Todo esto, por suerte, fue cambiando. Y hoy en día los crímenes sexuales son considerados imprescriptibles y de lesa humanidad si se cometieron en el marco del terrorismo de Estado. Me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Las dos primeras sentencias son del 2010, una que reconoce las violaciones sexuales como crimen de lesa humanidad, pero todavía subsumida en tormentos, pero lo menciona. Y después la de Mar del Plata, sí, ya la define como crimen autónomo de lesa humanidad, que esa en realidad es nuestro objetivo, visibilizarlo como un crimen autónomo. Como sobreviviente de Vesubio, digamos, es un hecho que marcó absolutamente mi vida, o sea, porque realmente uno va teniendo un proyecto, ¿no? Yo en ese momento estaba con mi compañero, pensábamos estábamos esperando un hijo, yo estaba de 4 meses de embarazo y bueno, era toda una época, digamos, donde uno tenía muchos sueños, un sueño de un país distinto,
que queríamos dejar para nuestros hijos, digamos, como una sociedad más justa, ¿no? Con justicia social. Y yo militaba en una organización, digamos, o sea, empecé a militar en el centro de estudiantes de la escuela secundaria, después continué con el profesorado y ahí seguí militando y a participar. Primero era una organización de secundarios, Frente Antiimperialista de Estudiantes Secundarios, y luego comencé a militar en Vanguardia Comunista. En un momento una compañera nuestra, Liliana Vietti, que aún se encuentra desaparecida, venía de Brasil. Ella era la compañera de Ariel Ferrari, que era el hijo de León Ferrari, ¿no? Liliana se había ido a vivir a Brasil con León Ferrari y toda la familia, y como no tenían noticias de Felipe o Ariel, se vino a Buenos Aires, nos llamó por teléfono, le dijimos que venga a casa, que además estábamos festejando que yo estaba embarazada. Y bueno, ese día vino ella y cuando estábamos almorzando cayó toda la patota que nos llevó a todos. Una mañana del 18 de julio recibo un llamado de mi mamá que me dice que venían unas personas raras a buscarte, unos amigos tuyos que dicen que son de Córdoba. La directora me llama, que mi mamá me llama, cosa que me pareció súper extraña, porque mi mamá llamando a la escuela, bueno, yo ya tenía 20 años a esa altura, y entonces era raro. Y me quedé mal, lo suficientemente mal, que de la dirección volví al aula y yo tenía sexto y séptimo. Y los alumnos me preguntaron, señor, ¿qué le pasa? Que se ve que yo me habría puesto blanca, soy negra, pero me puse blanca. Creo que no terminé de darme vuelta para decirles, a ver, terminemos de poner la fecha, esto, que me llama la directora de nuevo. Y bueno, me voy a la dirección y ahí dos tipos terribles me empiezan a decir que me tengo que ir con ellos. Yo les decía que de ninguna manera, que yo estaba trabajando, que mis alumnos, bueno, y me agarraron así y bueno, me llevaron y nada, y me metieron en un auto y me hicieron agachar la cabeza y bueno, tapar, y veo que una compañera mía y bueno, ahí ya está, ya me di cuenta que me iban a secuestrar. No. Los delitos de violencia sexual están considerados desde la doctrina del derecho en Argentina mayoritariamente como delitos de mano propia. Es decir, ¿quién puede ser el autor de un crimen de violación o de abuso sexual? Bueno, la persona que directamente comete el hecho del que estamos tratando, ¿no? O sea, directamente es el que perpetra una conducta que se puede caracterizar penalmente como violación o como abuso sexual. Y esto fue uno de los primeros obstáculos a superar, porque los delitos cometidos en los centros clandestinos, desde la perspectiva de la atribución de responsabilidad de esos crímenes, desde la autoría, desde la participación, han tenido mucho avance en materia de bueno, ¿a quiénes les imputamos estos delitos? Y estos delitos no solamente se los imputamos a aquellas personas que lo cometieron de mano propia, sino también a toda la estructura que garantizó que ese delito se cometiera, ya sea porque lo ordenó o bien porque no hizo nada para evitar que se cometa. Los cuerpos de las mujeres secuestradas, de las mujeres militantes, tenían que ser castigados y eran considerados botín de guerra. ¿Por qué las mujeres, a través de sus cuerpos, tenían que ser castigadas? Porque se habían corrido del rol tradicional, porque en lugar de ser madres, esposas, sumisas, en lugar de ser objetos de placer, se habían corrido de ese rol y habían elegido la lucha política y a veces las armas. Entonces se las consideraba
mujeres que habían abrazado una rebeldía que debía ser corregida, que debía ser castigada brutalmente. Por eso en la ESMA, por ejemplo, se nos obligaba a las secuestradas a peinarnos, a maquillarnos, a usar billutería, a usar ropa femenina, para abandonar ese rol, que en algunos casos eran estereotipos, eran prejuicios, ¿no? De que nos vestíamos con camisas verde oliva o utilizábamos morrales en lugar de carteras femeninas, no usábamos tacos sino borceguíes o botitas de gamuza, no usábamos faldas sino jeans. Entonces ellos querían disciplinarnos, ellos querían volvernos a ese rol de la mujer occidental y cristiana, ¿no? La buena madre, la buena esposa, la buena compañera. La sexualidad integra el eje de la identidad de una persona. Al atacar el cuerpo, vos estás atacando como el yo más interno. Y de hecho hay un testimonio que es muy interesante de una de las entrevistadas que a mí me gusta citarlo porque da cuenta de cómo la violencia sexual estaba dirigida especialmente a disciplinar y a quebrar a las víctimas mujeres y a veces a los compañeros varones de esas víctimas que se los hacían presenciar de una manera diferente y peor que la tortura. Mirá lo que dice esta mujer, dice: en la tortura uno descubría que teníamos recursos para soportar umbrales de dolor muy altos, sostenerlos de alguna manera y vivir. Pero la violación es otra cosa, toca otras fibras. Y ellos lo sabían. Cuando sucede, uno busca 1000 recursos para evitarla y no encuentra ninguno. Así que a lo inevitable se le agrega esa cuota inconmensurable de un dolor interno que no está expuesto como los moretones que dejan los golpes o las quemaduras que deja la picana, pero está ahí. Después me sentí sucia, me paralicé. No sé cómo explicarlo, pero uno es como que de repente se queda sin sensaciones. Es como si el cuerpo se congelara o fuera el cuerpo de otra persona. La violencia sexual perpetrada contra las mujeres por el Estado terrorista fue un hecho profundamente político tanto en sus causas como en sus efectos. La dificultad de visualizarlo como tal habla de los estereotipos de género y de los prejuicios sexistas de los mismos operadores judiciales a la hora de escuchar y fallar por fuera de la norma del patriarcado. Yo fui secuestrada por la Fuerza Aérea y después de casi un año trasladada a la ESMA. Y la violencia de género, el abuso, estuvo presente desde el mismo momento en que fui torturada, en que había más de 10 hombres alrededor mío haciendo observaciones sobre mi anatomía, sobre si en las fotos que tenían para ubicarme estaba más buena que personalmente. Me manoseaban, me gritaban puta, me preguntaban con cuántos tipos me había acostado, cuántos abortos me había hecho, y después en la situación post-tortura también se mostraban muy interesados en mi vida sexual, en con qué frecuencia tenía relaciones sexuales. Todo esto, por supuesto, absolutamente inconducente para lo que se suponía eran los objetivos de ellos, que era quebrarme para que yo diera información. O sea, bañarse en el Vesubio en ese momento era un baño que estaba al lado de la cocina, o sea, donde estaban todos los guardias, y no tenía puerta. Entonces teníamos que hacer una cola todas para bañarnos y aparte que estaban todos los guardias mirándote, humillaciones cotidianas, digamos, era una cosa cotidiana, ¿no? Que esas las viví. Bueno, después las cosas que comentaban mis compañeras, cosas terribles, ¿no? De la tortura con animales, qué sé yo, todo, o sea, el hecho ya de ser mujer, yo por ejemplo estaba embarazada
y había cierto desprecio, o por ejemplo a mí había uno que me decía a cada rato, ¿y a vos quién te atravesó la chabomba? Por ejemplo, viste, era como permanente esa degradación, ¿no? Yo estaba encapuchada, no tenía la más pálida idea si era luego sí sabía que era de día, pero o sea, me parecía como algo totalmente despojado de cosas, ese primer lugar donde entré, y después me llevaron a un cuartito, y ahí en ese cuartito estaba una especie de camilla de madera, ¿no? Y bueno, ahí empezó lo peor porque me empezaron a sacar la ropa y a pegar y a decir que diga la verdad, y cada pregunta era que te sacabas otra ropa y la desnudez y sentir que estabas adelante de, yo calculo que eran 4 o 5 personas y sí, ¿no? La vergüenza. No recuerdo si me dolía más el golpe que la desnudez, que era como terrible eso, ¿no? Cuando pensamos en las prácticas de violencia de género y de violencia sexual, las pensamos en marcos no son hechos eventuales, no fueron hechos aislados, fue una práctica sistemática dentro del plan de exterminio. De todas maneras, desde el punto de vista jurídico, hay una caracterización que señala que una violencia sexual en el marco de un plan sistemático de represión y exterminio es un delito de lesa humanidad. En el caso argentino, nosotros además podemos, a partir de los diversos testimonios y en la medida que se sigue indagando, podemos también entender que fue una práctica sistemática y generalizada. No solo no tenía menstruación, sino que no iba al baño y me dolía mucho el estómago. Y entonces un día yo me enteré que podíamos ir al hospital. Pedí ir al hospital porque estaba muy dolorida y yo dije, antes que me atiendan esta bestia de acá, voy que me atienda un médico, que capaz el médico, yo me imaginaba supuestamente en mi inocencia que un título de médico te iba a dar una cierta humanidad, por decir algo así, ¿no? Entonces fui al hospital y me llevó un hombre Rojas, que, no sé, era chofer y hacía los traslados. Y ese hombre, desde que salimos del Vesubio, yo tapada, dijo que yo tenía que aparecer como su novia. Y entonces el hombre primero durante el camino, que me empezó a abrazar, a ofrecer, en los semáforos me daba besos, fue terrible. Si me sentía mal, yo duplicaba el dolor porque yo quería sacarme esas manos de encima que me daban un asco. Y llegamos al hospital y me dio un par de anteojos negros y entonces me agarró del hombro para ir por el pasillo hasta que me atendiera el médico. Y cuando terminó de atenderme el médico, él me volvió a agarrar del hombro, me dijo que yo tenía que caminar mirando para abajo y que ahí todos tenían que creer que yo era la novia y bueno, y que ni se me ocurriera, obvio, ni gritar, ni hablar, ni nada. Cuando hablamos de crímenes sexuales, hablamos de distintos tipos de situaciones. Es decir, tenemos el D2 de Mendoza, donde se apilaban los cuerpos
de los secuestrados y se hacía a una mujer sentarse arriba de esa supuesta carroza como si fuera una reina de la vendimia, donde se hacía al miembro masculino de una pareja de militantes manosear a su propia pareja que estaba colgado, donde se obligaba a una pareja de jóvenes a mantener relaciones sexuales en público delante de los represores. En medio de las filas de los vuelos de la muerte, cuando se les inyectaba el pentonaval, el tranquilizante, algunas mujeres que por suerte sobrevivieron refieren haber sido manoseadas en los glúteos por los médicos o los enfermeros que las estaban inyectándolas antes de enviarlas a la solución final. O sea que los matices son diferentes. Y en la ESMA, por ejemplo, también se dio una situación de particular perversión y refinamiento. Una mujer que a lo mejor era viuda de un jefe guerrillero, una mujer cuyo novio o marido había sido asesinado hacía días por los mismos represores, era llevada a una disco por las noches y era obligada a fingir que no sentía dolor, era llevada a cenar con otros compañeros y compañeras de cautiverio y examinada por los represores. Estas mujeres que tenían la subjetividad arrasada, que estaban en carne viva, que estaban en pleno duelo, difícilmente podían resistirse ante estos avances arrolladores de los represores. Las violaciones en las mujeres expresan una relación de apropiación o de dominio. Es disciplinar a mujeres, por un lado, que quizás salieron de su rol tradicional, es decir, o bien apropiarse de las mujeres de esos otros, y en esa apropiación de las mujeres de esos otros también era una demostración de poder o descripción en ese cuerpo de la derrota de los otros varones que no habían podido defender el cuerpo de esas mujeres. Lo que se ponía en juego era el honor de la mujer o el honor de los varones ligados a esa mujer. La violación era la violación. Tenía que callarme la boca y hacer todo lo que me decían, porque por más que grite, las violaciones me las hacían por la boca, por atrás, por adelante, por la oreja, por todos lados. Uno me pasaba al otro, así que jugaban conmigo, me tragaba el semen. Esta chica tenía 16 años y era virgen, y la tuvieron 3 meses violándola continuamente. La sacaban del lugar, del centro, y se la llevaban a una casa destruida para dejar menos huellas, y ella declaró en el juicio. Está ahora en danza la causa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ella dijo que iba a declarar porque estaba tan enojada. Ella era una de las que tuvo una actitud muy reivindicatoria de toda la situación de violencia sexual y que se quedó muy enojada y con mucha decisión de denunciar. Ha habido un cambio en la jurisprudencia internacional, en la jurisprudencia interamericana y por ende también en la jurisprudencia argentina en los últimos años, que parte de interrogarse sobre cuál es el impacto diferenciado de la violencia política o de la violencia represiva sobre varones y mujeres. Porque esto está sostenido en una estructura patriarcal que asigna roles y atributos a varones y mujeres, en los cuales históricamente, en la historia de larga duración, el papel de las mujeres ha estado en relación de subalternidad respecto de los varones. Es decir, esto trasciende en nuestra historia reciente. El cuerpo de las mujeres ha sido tributo en todas las guerras en la historia de la humanidad. Lo que sucede es que en los últimos años, a partir de lo que fueron los tribunales internacionales de Ruanda y ex Yugoslavia, se tipificó por primera vez, se consideró la violencia sexual y la violación sexual en contextos de violencia política o un plan sistemático de represión de exterminio como delito de lesa humanidad. Es decir, que era un crimen específico por la condición de género de las víctimas. El terrorismo de Estado convirtió a las mujeres mantenidas en cautiverio en un botín de guerra y a su cuerpo en un tributo.
Para todas ellas, los centros clandestinos fueron sin duda campos de terrorismo sexual. Los relatos de los sobrevivientes acerca de las situaciones de violencia sexual vividas se dan en el marco de los procesos judiciales abiertos, donde fundamentalmente lo que se investigaba era el secuestro de esa persona, el sometimiento a tormentos, a distintas clases de torturas, las condiciones inhumanas de cautiverio que en sí mismas son consideradas tormentos, y los homicidios o las desapariciones que se produjeron de los distintos casos que se van tratando en todas las investigaciones judiciales que fueron ampliándose y abriéndose en todo el país. Lo cierto es que los operadores judiciales tampoco estaban preparados para oír determinados relatos, y en sí mismo el tema de la violencia sexual es un tema que aún hay que trabajar con los operadores judiciales. Me refiero no solamente en causas que tengan que ver con delitos sexuales cometidos en el marco de un cautiverio en un centro clandestino de detención durante un proceso dictatorial, sino también en causas en las que se investigan delitos contra la integridad sexual de la actualidad. La escucha en el ámbito judicial todavía no está entrenada y dentro no solamente de los juzgados, de los tribunales, sino también dentro del ámbito de los abogados de la querella, de los abogados de los organismos de derechos humanos, hay dificultad para entender quién es la víctima y quién tiene que estar avergonzado. El avergonzado tiene que ser el violador, y no la víctima. Y en algunas provincias del noroeste argentino, por ejemplo, las abogadas de la querella, mujeres, llegaron a pedirle a los tribunales que no difundieran la imagen ni el nombre de las mujeres que denunciaban violencia sexual, para que no fueran revictimizadas en el ámbito social. Ahora, ¿en qué sociedad vivimos si una mujer que demuestra que en un centro clandestino de detención fue violada o abusada, es ella la que tiene que tener vergüenza, es ella la que tiene que esconderse, es ella la que tiene que sentir culpa? Y después estaban las alusiones cuasi humorísticas por parte de algunos empleados judiciales. Ah, bueno, y aquella vez, la última que la vio, ¿también se la llevó para el departamento? ¿También la llevó a un hotel? Estas cosas dichas con sorna son absolutamente hirientes y además pueden convencer a las mujeres que tienen la valentía de denunciar que mejor no abrir la boca, mejor llevarse el secreto a la tumba. Las violencias sexuales masivas y sistemáticas, como hubo en nuestros campos, lo que hay, yo creo que es un mensaje de omnipotencia que trasciende el cuerpo de carne incluso, que es como si fuera una violación a lo madre, en el sentido de la madre genérica, la madre imaginaria, la mujer imaginaria, que a partir de ahí queda mancillada y queda destruida en su ser mujer más básico, que, como te cuento, nuestra sociedad lo ve como pura. Entonces, el cuerpo de la mujer es un cuerpo que no puede ser mancillado de tal manera porque algo se rompe en el imaginario social, masculino también, patriarcal. Algunos varones militantes, sobrevivientes o miembros de organismos de derechos humanos eran muy comprensivos con respecto a lo que nos había sucedido a las mujeres y no eran portadores de este prejuicio de seguramente si sobreviviste es porque negociaste sobrevida por tu cuerpo, por sexo con el represor. Otros, en cambio,
manifestaban que ellos podían entender que se proveyese información en la tortura. Es decir, podían entender que uno se quebrase en la tortura y diera información. Ahora, no podían entender que uno tuviera sexo con un represor. Y en las mujeres esto se reproducía también. Muchas de las mujeres que no sufrieron en carne propia el abuso sexual, en sus comentarios, en sus caracterizaciones de otras compañeras, decían, no, pero fulanita provocaba, fulanita quería, o confundían situaciones de claro abuso en mujeres, por ejemplo, que fueron abusadas sexualmente por represores después de que sus maridos fueran asesinadas, como situaciones de amor. Mientras para los varones, para que uno pudiera hablar de traición, efectivamente esto implicaba algún tipo de delación, algún tipo de convivencia con los perpetradores. En el caso de las mujeres fueron calificadas de traidoras por haber entregado en su cuerpo a los perpetradores. Es decir, que en alguna medida había una politización de la entrega del cuerpo, además de que no hubiera realmente una reflexión sobre las condiciones de consentimiento, es decir, qué posibilidad de consentir o no consentir una relación sexual puede tener una mujer en un campo clandestino de detención. Pero lo que me parece llamativo es que la figura de la traición, que es una calificación de tipo político, haya sido aplicada para pensar la forma de entrega o de sometimiento del cuerpo de las mujeres a los perpetradores. Entonces, me parece que eso es un indicador de cómo se piensa la circulación del cuerpo de las mujeres. Sobreviviente, por algo te llevaron, por algo te soltaron, ¿entendés? Eso es así. Y eso fueron los organismos de derechos humanos también, en su momento, que después todo eso se revisó y se cambió, bueno, y todo. Pero al principio era muy doloroso. Yo me sentía culpable, por ejemplo, de estar viva, ¿entendés? Fue algo que tuve, bueno, y todavía sigo trabajando, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer para justificar su existencia, ¿no? Eso es muy duro. Una mujer sometida a violencia sexual se ha sentido culpable, por ejemplo, por omisión, por ejemplo, por acción o por omisión. Por acción porque a lo mejor sedujo demasiado al represor y entonces lo provocó. Y por omisión porque no se defendió lo suficiente y tendría que haberse defendido lo suficiente. Propuesta que es absurda, es una cosa disparatada porque en las condiciones en que estaban la posibilidad de resistirse a un avance sexual en un centro clandestino, en las condiciones en que estaban, es impensable. Los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención denominado Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Nuestra legislación lo que prevé es que aquel que quiera que sea víctima de un delito contra su integridad sexual debe denunciarlo para que el Poder Judicial lo pueda investigar, ¿sí? Lo debe denunciar formalmente. El Poder Judicial no lo puede investigar de oficio. Esta noción de delito de instancia privada, articulada con la idea de que los crímenes de violencia sexual podrían no ser crímenes de lesa humanidad, nos llevó a discutir estas dos cosas. ¿Qué pasa si la víctima no lo denuncia formalmente? ¿Y qué pasa con la prescripción? Si no son crímenes de lesa humanidad, los delitos están prescriptos, hoy por hoy no se podrían investigar. La discusión en los tribunales está saldada en materia de visualizar a la violencia sexual como un delito que formó parte del plan de exterminio que llevó adelante el terrorismo de Estado en la Argentina. Aún no hay una uniformidad en los tribunales del país en cuanto al otro punto que tiene que ver con
esto del delito de instancia privada. Algunos tribunales lo han resuelto entendiendo que si una persona en el marco de un juicio oral, por ejemplo, en una audiencia, relata el hecho de haber sido víctima de un abuso sexual o de una violación, de por sí está instando al Poder Judicial a que lo investigue. Y se ha entendido en varios pronunciamientos judiciales de esta manera. Pero en este punto la jurisprudencia no es uniforme y muchas veces las investigaciones no avanzan porque los operadores judiciales están a la espera de que la víctima vaya, haga la denuncia e impulse la acción como haría en cualquier otro delito de instancia privada. Las huellas de lo vivido son muy profundas y la dificultad de sanearlas habla de una estructura de pensamiento patriarcal que naturaliza la desigualdad, alimenta las asimetrías y vuelve privado e invisible el uso y abuso del cuerpo de las mujeres. En general las compañeras han guardado silencio durante mucho tiempo, larguísimo tiempo. Y yo creo que un elemento más, además de que ahora los crímenes sean considerados de lesa humanidad, los crímenes sexuales, tiene que ver la edad también. No es lo mismo que una mujer de 60 a 65 años, que está ya de vuelta de todo, denuncie, porque a su integridad poco le hace que la tachen de puta o no, y que tiene hijos adultos que pueden entenderlo, por más doloroso que esto sea, es muy diferente que tachen de puta a una mujer de 30 o 35 años que tiene hijos pequeños. Sí, pude testimoniar, lo hice en los juicios. No es fácil, hablar de esto no es fácil, ni en los juicios, ni previo a los juicios, ni después de los juicios, si bien es cierto que el contexto, la política de Estado del momento nos ayudó mucho. Yo creo que es como pasar un examen, la previa es difícil, el momento es difícil, están escuchando tus familiares en general, tus amigos, gente que a veces nunca te preguntó para no lastimarte sobre tu historia. Yo creo que los juicios y los testimonios son súper valederos y que lo hacemos por los compañeros y lo hacemos por nuestro futuro y por nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos para que esto no se vuelva a repetir. Y lo hacemos por deber y lo hacemos porque es nuestro compromiso y fue nuestra idea de un mundo mejor, que es la misma que muchos sostuvimos. Pero bueno, no lo siento por ahí como otras personas que lo sienten liberador. No podría hoy decir que es liberador. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se deliberaba entre los represores qué castigo merecía una mujer militante que caía con su marido, que tenía un grado superior al de ella, se daban, y esto lo dice un compañero, Martí Gras, en uno de sus testimonios, se debatía si merecía un castigo o no, porque ¿qué podía hacer ella? Ella tenía que seguir y obedecer a su marido. O sea, ni por un momento ellos pensaban que nosotros éramos libres de pensamiento y teníamos una decisión. Entonces nos castigaban, pero el mensaje, violándonos, abusándonos sexualmente, no iba dirigido solamente a nosotras. No era solamente, sos mi propiedad, estás bajo mi dominio absoluto, y mirá cómo te poseo, mirá cómo hago con vos lo que quiero, sino que muchas veces las compañeras eran violadas delante de sus maridos, de sus novios o de otros compañeros de militancia. Y esto resultaba tremendamente lesivo para esos compañeros, lesivo para su virilidad, humillante, absolutamente
dirigido a enloquecerlos con la impotencia. Por eso, por ejemplo, Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, cuando entró conmigo en mi rol de periodista por primera vez al Pozo de Banfield, al llegar a la celda donde estaba María Claudia Falcone y donde le había dicho que había sido violada y por eso no iba a poder ser suya, no iba a poder ser su mujer, rompió en llanto, y otros compañeros que recorrían centros clandestinos de detención en reconocimientos con jueces no se quebraban en los lugares donde ellos habían sido torturados, sino cuando llegaban a los lugares físicos donde habían sido violadas sus mujeres y sus compañeras. A veces sí pienso que es un sometimiento y pienso que también es apropiarse del cuerpo del otro, del territorio del enemigo, pero a veces también pienso que va más allá de eso, como que ya está instaurado desde algún lugar que los hombres se pueden apropiar de los cuerpos de las mujeres que son objetos a su forma, ¿no? A sus deseos. Pienso que se juegan estas dos cosas, ¿no? En el terreno, digamos, como por un lado, una cosa más patriarcal, no sé cómo llamarla, que viene de hace mucho, ¿no? Y una cosa política también, ¿no? Porque además ellos sabían que nuestros compañeros estaban ahí y también era como, yo puedo más que vos, ¿no ves que yo me violo a esta, me abuso a la otra, hago esto? El cuerpo de las mujeres se ha transitado como un campo de batalla. Es decir, uno puede decir que en el cuerpo de las mujeres, y esto pasa tanto en las situaciones de conflicto de guerra, es decir, la apropiación del cuerpo de las mujeres o el dominio del cuerpo de las mujeres es una manera de inscribir la derrota de los varones del otro grupo. Por eso el cuerpo de las mujeres ha sido siempre territorio de batalla. Mirar con mirada de género tanto los procesos represivos como los procesos de justicia, los procesos de memoria, los procesos de reparación, nos abren una serie de interrogantes enormes. Es decir, lo que se ha ido trabajando fuertemente en los últimos años es la sanción jurídica al terrorismo de Estado, es decir, cómo pensar estos delitos, los delitos sexuales, como delitos autónomos por la condición de género. Y esto ha sido un avance enorme en la jurisprudencia. Pero creo que todavía falta pensar con mirada de género, faltan muchos matices si nosotros pensamos con mirada de género, digamos, cómo pensamos la reparación, aún en términos jurídicos, pero también simbólicos, y cómo pensamos las políticas de memoria en general. Es decir, todavía para pensar el papel de las mujeres, el papel de los varones, hay mucho que indagar, interrogarse en relación a las políticas de memoria. Yo recuerdo que cuando yo escribí el libro Ese infierno con otras 4 sobrevivientes de la ESMA, muchas personas nos decían, la gente no está preparada para escuchar lo que nosotras tenemos para decir. De hecho, el libro no nació como libro, sino que nació como grabaciones que le iban a ser entregadas a alguna universidad, a alguna carrera de historia, como una botella al mar para ser abierta dentro de 50 años cuando estuviéramos todas muertas. Y yo decía, si hubo sobrevivientes del nazismo que pudieron contar, como es el caso de una médica obstetra, que ocultaba los embarazos de las mujeres, las hacía parir a escondidas y después asesinaba a los bebés, porque si no mataban a madres y a bebés, ¿por qué no vamos a poder contar nosotras? ¿Qué es lo que esta sociedad después de 25 o 30 años no puede entender? En cada genocidio juzgado, en los nietos recuperados, en las políticas llevadas adelante, en todo tipo, en todo de justicia social, digamos. Ahí hay reparación, porque no éramos locos, ¿viste? O sea,
no sé, los que gobernaron ahora son compañeros, ¿entendés? Y bueno, y falta mucho más, y va a faltar, pero vamos en un camino. O sea, como que hay una reivindicación de la militancia. ¿Cuántas veces no pudimos...? Yo no decía que era militante, ¿entendés? Me daba cosa decir. Entonces, o sea, ahora lo digo y con orgullo, y digo lo que hice, y digo quién era mi compañero, y quiénes eran mis compañeros, y quiénes son hoy mis compañeros, y bueno, todo eso es lo que uno va recuperando, y lo que te va... mira, hay una cosa, yo a veces voy a dar charlas a las escuelas, ¿no? Y el año pasado fui a dar una charla a una escuela en 5º grado, eran nenes, ¿no? Y les trato de contar la historia desde la historia de amor, ¿no? Que teníamos nosotros. Y entonces, cuando yo le dije que cuando entré me dijeron, ahora olvídate de tu nombre, a partir de ahora sos M17, después que terminó todo el relato, una nena me dice, ¿y cuándo te volviste a acordar quién eras? Y esa pregunta de esa nena es muy profunda. A mí me hizo pensar mucho, porque en realidad me llevó todo este tiempo recordar quién era, ¿entendés? O sea, fueron más de 30 años que me costó.